La sala de servidores zumbaba con el familiar ruido blanco de los ventiladores de refrigeración y los circuitos eléctricos, un sonido que se había convertido en mi canción de cuna durante los últimos 8 años. A las 11:47 de la noche de un martes, yo era la única alma que quedaba en el edificio municipal, bebiendo a sorbos mi tercera taza de café mientras lidiaba con una base de datos corrupta que manejaba el sistema de nóminas de la ciudad. No hay nada como la amenaza de que 3.000 empleados municipales enojados no cobren para hacer que tu noche sea memorable. Mi nombre es Reed Trener, tengo 33 años y la visión cínica del mundo de alguien que me dobla la edad. He sido el administrador principal de TI para esta ciudad industrial de tamaño medio desde que tenía 25 años, en la época en la que todavía creía que el trabajo duro y la lealtad significaban algo. Hoy en día, ya sé cómo funcionan las cosas. Lo único que importa es mantener la infraestructura digital en funcionamiento para que los políticos puedan llevarse el mérito y los burócratas puedan cobrar sus cheques. No me pasaba desapercibida la ironía de pasar mis días arreglando los problemas de los demás mientras mi propia vida se desmoronaba lentamente. Mi esposa, Yesa, se había mostrado distante durante meses. Nuestras conversaciones se habían reducido a cuestiones logísticas sobre facturas y horarios. Trabajaba como coordinadora de recursos humanos para una consultora de nivel medio en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde todos vestían trajes caros y hablaban de sinergia mientras barajaban papeles. Estaba sumido en un fragmento de código particularmente obstinado cuando mi teléfono vibró contra el escritorio de metal. El identificador de llamadas mostraba el nombre de mi hermana Maddie, lo cual era extraño considerando que generalmente se acostaba antes de las 10. Su voz sonaba extraña, tensa, con una emoción que no pude identificar de inmediato. Hola, Maddie. ¿Qué pasa? Es un poco tarde para una llamada social. ¿Dónde estás ahora mismo? Miré alrededor de la sala de servidores vacía, iluminada solo por el brillo de las luces de estado en la pantalla de mi computadora portátil. ¿Trabajando? Peleando con el sistema de nóminas. ¿Por qué? ¿Y dónde está Yesa? La pregunta me golpeó como un jarro de agua fría. Me di cuenta de que no había hablado con mi esposa desde esa mañana, cuando ella había mencionado algo sobre una pequeña fiesta rápida con sus amigos del trabajo. Había sido vaga sobre los detalles, lo cual no era inusual últimamente. Está fuera con sus colegas, un asunto del trabajo. Maddie, ¿qué está pasando? Hubo una pausa que se prolongó demasiado, llena de ruido de fondo que no lograba ubicar. Música, risas, el sonido de una multitud. Reed, necesito que me escuches con mucha atención. Estoy en la fiesta de aniversario de mamá y papá en el centro comunitario, a la que Yesa dijo que no podía asistir por el trabajo. Mis dedos dejaron de moverse por el teclado. ¿De qué estás hablando? Ella está aquí, Reed. Y no está con sus amigos del trabajo. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Guardé mi trabajo con precisión mecánica, mientras mi mente luchaba por procesar lo que Maddie me estaba diciendo. ¿Qué quieres decir con que está ahí? Ella dijo específicamente que no podía venir por una obligación laboral. Reed, la voz de Maddie era suave pero firme. Tienes que ver esto. Te voy a enviar mi ubicación. Ven aquí ahora mismo. La línea se quedó en silencio, dejándome mirando mi teléfono en la repentina quietud de la sala de servidores. Un momento después, llegó un mensaje de texto con una dirección que reconocí. El centro comunitario de Riverside, donde mis padres celebraban su 40º aniversario de bodas, un evento del que Yesa se había excusado hacía apenas 6 horas. Cerré mi computadora portátil y agarré mi chaqueta, con la mente acelerada repasando posibles explicaciones. Tal vez había terminado su evento de trabajo temprano y decidió sorprenderme. Tal vez se sintió culpable por perderse la fiesta y llegó tarde. Tal vez había una explicación perfectamente razonable que me haría sentir tonto por el frío pavor que se extendía por mi pecho. El viaje a través de la ciudad tomó 15 minutos por calles vacías bordeadas de escaparates cerrados y luces parpadeantes. Esta ciudad había visto días mejores, en la época en que las fábricas de acero funcionaban y la gente tenía trabajo estable. Ahora era el tipo de lugar del que los jóvenes se iban a la universidad para no volver jamás. Donde el centro de la ciudad tenía más edificios vacíos que ocupados. El centro comunitario estaba situado en una colina con vistas al río Allegheny,
un edificio de ladrillos de la década de 1960 que había albergado innumerables bodas, fiestas de jubilación y reuniones cívicas. Esa noche, una luz cálida se derramaba por sus ventanas y pude escuchar música flotando a través del estacionamiento mientras me detenía junto a una fila de autos que no reconocí. Me quedé sentado en mi auto por un momento, con las manos aferradas al volante, tratando de prepararme para lo que fuera que estaba a punto de ver. A través de los grandes ventanales, podía distinguir figuras moviéndose en el interior. El juego de sombras de una fiesta en pleno apogeo. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Maddie, lado este del edificio, junto a la pista de baile. Salí del auto y caminé hacia la entrada, mis pasos resonando contra el asfalto. Cuanto más me acercaba, más clara se volvía la música. Alguna canción pop genérica que probablemente era popular entre personas 10 años menores que yo. A través de las puertas de cristal, pude ver a mis padres, amigos y familiares esparcidos alrededor de mesas cubiertas con manteles blancos. Los restos de la cena y el pastel eran evidentes bajo la cálida iluminación. Empujé las puertas y de inmediato me asaltó el olor a café y pastel de vainilla mezclado con la colonia y el perfume de 40 personas que se habían arreglado para una celebración. Algunas cabezas se giraron hacia mí, y capté expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo que se parecía incómodamente a la lástima. Mi madre apareció a mi lado, con el rostro iluminado por ese tipo de alegría forzada. Eso significaba que estaba esforzándose mucho por no reconocer el elefante en la habitación. Me alegro tanto de que hayas podido venir. Tu padre justo estaba preguntando por ti. Mamá, ¿dónde está Maddie? Señaló vagamente hacia el otro lado del salón. Cerca de la pista de baile, creo. Cariño. Tal vez deberíamos. Pero yo ya me estaba moviendo, zigzagueando entre mesas de personas que de repente parecían estar muy interesadas en sus conversaciones o en sus bebidas. El salón principal del centro comunitario era más grande de lo que parecía desde el exterior, con una pequeña pista de baile montada en un extremo donde un DJ ponía música desde una computadora portátil y un par de parlantes que habían visto días mejores. Vi a Maddie primero, de pie cerca del borde de la pista de baile con los brazos cruzados, su rostro era una máscara de ira a duras penas controlada. Me vio acercarme y asintió hacia el centro del área de baile. Fue entonces cuando los vi. Yesa estaba allí, luciendo el vestido negro que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado, con su cabello rubio recogido en un estilo que probablemente le había tomado una hora perfeccionar. Estaba bailando con un hombre al que reconocí como Liam Mayerie, un agente de bienes raíces local que conducía un BMW y tenía el tipo de sonrisa artificialmente blanca que pertenecía a una valla publicitaria. Pero no solo estaban bailando. Yesa estaba pegada a él de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Sus brazos rodeaban el cuello de él, las manos de él estaban en su cintura con un agarre que hablaba de familiaridad. Se movían juntos con el tipo de intimidad natural que proviene de la práctica, de la comodidad, de saber exactamente cómo el cuerpo de la otra persona encaja con el tuyo. Mientras observaba, congelado en el lugar, Liam se inclinó y le susurró algo al oído a mi esposa que la hizo echar la cabeza hacia atrás y reír. Era un sonido que no le había escuchado emitir en meses. Brillante, genuino y completamente espontáneo. La canción terminó y en el breve silencio antes de que comenzara la siguiente, Yesa levantó la vista y me vio allí de pie. La risa se desvaneció de su rostro, siendo reemplazada por una expresión que nunca antes había visto. No era culpa exactamente, sino algo más cercano a la molestia por haber sido interrumpida. Por un momento, simplemente nos miramos el uno al otro a través de 6 metros de pista de baile mientras comenzaban a sonar las notas iniciales de otra canción. Luego, Yesa se separó de Liam y caminó hacia mí, con la barbilla en alto en un gesto que reconocí como su preparación para la batalla. No esperaba verte aquí. El tono casual, como si la hubieran pillado tomando un café con un amigo en lugar de bailando pegada a otro hombre en la fiesta de aniversario de mis padres, me golpeó como un impacto físico. ¿Yesa? Mi voz me sonó extraña a mis propios oídos. Demasiado calmada, demasiado controlada. Pensé que tenías un asunto del trabajo esta noche. Miró hacia atrás, a Liam, quien observaba nuestro intercambio con el tipo de expresión engreída que me dio ganas de reordenar sus facciones perfectamente simétricas. Lo tenía. Terminamos temprano y pensé en pasar a ver a tus padres con él. Liam estaba en el mismo evento.
Se ofreció a traerme. La mentira fue tan fluida, tan ensayada, que casi admiré la destreza. Casi. Ya veo. ¿Y el baile? Un rubor subió por su cuello. La primera señal de que su compostura se estaba resquebrajando. Solo estábamos siendo amigables. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Miré alrededor del salón y me di cuenta de que todas las conversaciones se habían detenido. 40 personas fingían no observar el drama que se desarrollaba en la pista de baile, pero el silencio era ensordecedor. Pude ver a mis padres cerca de la mesa del pastel, la mano de mi padre sobre el hombro de mi madre en un gesto de apoyo o moderación. Amigables, repetí la palabra, saboreando sus bordes amargos. Es así como lo llamamos. Reed, te estás poniendo en evidencia. Las palabras dieron en el blanco con precisión quirúrgica. En ese momento, me di cuenta de que aquello no era un error o un momento de debilidad. Esto era calculado, deliberado y probablemente había estado sucediendo durante más tiempo del que quería pensar. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y vi a una extraña usando el rostro de Yesa. La mujer con la que me había casado hace 6 años había sido cálida, espontánea, rápida para reírse de mis chistes malos. Esta persona era fría, pulida y me miraba como si yo fuera un inconveniente que debía ser manejado. Tienes razón, dije en voz baja. Me estoy poniendo en evidencia. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí de pie con su vestido negro, con su agente de bienes raíces y 40 testigos de en lo que se había convertido nuestro matrimonio. No corrí, no di portazos, no hice una escena. Simplemente me fui, caminando a través de la multitud silenciosa y saliendo al estacionamiento donde el aire de la noche se sentía afilado contra mi piel. Detrás de mí, escuché que la música comenzaba de nuevo, la fiesta retomando su ritmo como si nada hubiera pasado. Me senté en mi auto durante un largo momento mirando el edificio donde mis padres celebraban 4 décadas de matrimonio mientras el mío implosionaba en tiempo real. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Maddie. Siento que hayas tenido que ver eso. Llámame cuando llegues a casa. Encendí el motor y conduje de regreso a través de la ciudad por calles que lucían exactamente igual que hacía una hora. A pesar de que todo había cambiado, la sala de servidores me estaba esperando, todavía zumbando con vida electrónica, el problema de las nóminas aún sin resolver. Me senté frente a mi computadora y me quedé mirando la pantalla, tratando de enfocarme en el código, pero todo lo que podía ver era el rostro de Yesa cuando levantó la vista y me vio observándola. Ni culpa, ni vergüenza, solo molestia. Fue entonces cuando supe que, pasara lo que pasara a continuación, iba a manejarlo de manera muy diferente a lo que ella esperaba. No fui a casa esa noche. En cambio, me quedé en la sala de servidores hasta el amanecer, aparentemente trabajando en el sistema de nóminas, pero más que nada mirando líneas de código mientras mi mente procesaba lo que había presenciado. Para cuando el turno de la mañana comenzó a llegar, había tomado varias decisiones que habrían sorprendido al hombre que era 24 horas antes. La primera decisión fue documentarlo todo. Como profesional de TI, entendía el valor de los datos. Cada fallo del sistema, cada brecha de seguridad, cada error del usuario dejaba huellas digitales que podían ser rastreadas, analizadas y utilizadas para prevenir problemas futuros. Me di cuenta de que mi matrimonio había estado experimentando fallos del sistema durante meses, y yo había estado ignorando las señales de advertencia. Conduje a casa a las 7:30 de la mañana, sincronizando mi llegada para cuando Yesa normalmente se estaría preparando para ir al trabajo. Su auto estaba en el camino de entrada, un Honda Accord plateado que ella mantenía meticulosamente limpio. Me senté en mi camioneta por un momento, estudiando la casa que habíamos comprado hacía 3 años cuando todavía hablábamos de tener hijos y de planes de jubilación. La puerta principal estaba sin llave, lo cual no era inusual. Yesa había crecido en un pueblo pequeño donde la gente no se preocupaba por la seguridad, un hábito que siempre me había puesto nervioso. La encontré en la cocina, completamente vestida para el trabajo, bebiendo café en la taza que le había comprado la Navidad pasada. «No volviste a casa anoche», dijo sin levantar la vista de su teléfono. Tenía trabajo que terminar. Ya veo, ella se desplazó por lo que fuera que estuviera leyendo con el tipo de atención enfocada que significaba que estaba evitando el contacto visual. Sobre lo de anoche. ¿Qué pasa con eso? Finalmente, ella me miró y vi algo parpadear en su rostro que podría haber sido sorpresa.
Tal vez esperaba que yo estuviera enojado, que exigiera explicaciones o lanzara acusaciones. En cambio, me serví café y me apoyé en la encimera, esperando. Creo que malinterpretaste lo que viste. ¿Lo hice? Liam y yo solo somos amigos. Estábamos en el mismo evento de networking y cuando terminó temprano, sugirió que pasáramos por la fiesta de tus padres. Pensé que sería agradable hacer acto de presencia. Asentí como si esto tuviera perfecto sentido. ¿Para qué era el evento de networking? ¿Qué? El asunto del trabajo que no podías perderte. ¿Qué tipo de evento era? Ella dudó solo una fracción de segundo, pero lo noté. Profesionales de recursos humanos, una conferencia sobre diversidad en el lugar de trabajo. ¿Dónde? En el Marriott del centro. ¿En qué salón? Reed, ¿por qué me estás interrogando? Solo tengo curiosidad por tu trabajo. Ya no hablas mucho de ello. Se puso de pie abruptamente, agarrando su bolso de la encimera. Tengo que ir a la oficina. Podemos discutir esto más tarde cuando seas razonable. Después de que se fue, me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo, bebiendo café y pensando en la mujer con la que me había casado. Yesa siempre había sido ambiciosa, impulsada por una necesidad de demostrar su valía que me había parecido atractiva cuando estábamos saliendo. Había crecido como la menor de 3 hijas en una familia que valoraba la apariencia y el estatus por encima de casi todo lo demás. Su madre, Patricia, había dejado claro desde nuestro primer encuentro que me consideraba un marcador de posición temporal hasta que Yesa encontrara a alguien más adecuado. Pensé que habíamos superado todo eso. Aparentemente, me había equivocado. Llamé al trabajo para reportarme enfermo, algo que había hecho quizás 5 veces en 8 años, y pasé el día realizando lo que en privado llamé un reconocimiento. Comencé con nuestras cuentas bancarias conjuntas, buscando patrones en los gastos de Yesa que podría haber pasado por alto. Lo que encontré fue revelador. Durante los últimos 4 meses, había estado haciendo retiros regulares de efectivo por valor de $200, siempre los viernes, siempre en el cajero automático cerca de su oficina. También había estado usando su tarjeta de crédito en restaurantes de los que nunca había oído hablar. Siempre para 2 personas, siempre durante las horas de almuerzo cuando afirmaba estar comiendo en su escritorio. El descubrimiento más interesante fue un cargo de Victoria's Secret por $347 realizado hacía 6 semanas. Nunca había visto ninguna evidencia de esta compra, lo que significaba que estaba ocultando la lencería o regalándosela a otra persona. A continuación, revisé nuestros registros telefónicos. El registro de llamadas de Yesa mostraba contacto regular con un número que no reconocí, generalmente a altas horas de la noche o temprano en la mañana. Las llamadas habían comenzado hacía 3 meses y se habían vuelto cada vez más frecuentes. Cuando busqué el número en línea de forma inversa, me llevó a Liam Mallory. Me recliné en la silla de mi escritorio mirando la evidencia esparcida por la pantalla de mi computadora. 3 meses de llamadas telefónicas secretas, misteriosos retiros de efectivo y cargos en restaurantes. La línea de tiempo pintaba una imagen clara de una relación que se había estado desarrollando mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche y en emergencias de fin de semana, manteniendo en funcionamiento la infraestructura digital de la ciudad. La parte racional de mi mente sugería que debía confrontar a Yesa con esta información, exigir la verdad e intentar solucionar las cosas a través de asesoramiento o terapia. El resto de mí, la parte que había sido humillada frente a toda mi familia extendida, quería algo completamente diferente. Pasé la tarde investigando la ley de divorcio en nuestro estado, leyendo sobre división de bienes y manutención conyugal. Lo que aprendí fue aleccionador. Pensilvania era un estado de distribución equitativa, lo que significaba que los bienes conyugales se dividirían de manera justa, pero no necesariamente equitativa. Dado que Yesa ganaba casi tanto dinero como yo, la pensión alimenticia no sería un factor. La casa probablemente se vendería y dividiríamos las ganancias. Pero había otras consideraciones. Yo había sido el que pagaba la mayor parte de las facturas mientras Yesa se enfocaba en construir su carrera. Había contribuido más a nuestra cuenta de ahorros conjunta y había estado pagando la hipoteca durante el último año mientras ella lidiaba con lo que llamaba problemas temporales de flujo de efectivo. También descubrí que Pensilvania permitía el divorcio por culpa, incluido el adulterio. Si podía probar la aventura de Yesa, podría afectar la división de bienes a mi favor. Esa noche,
Preparé la cena y esperé a que mi esposa llegara a casa. Llegó a las 6:15, 15 minutos más tarde de lo habitual, con una explicación sobre el tráfico que sonaba ensayada. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, colocando un plato frente a ella. Ocupado, muchas reuniones. ¿Algo interesante?, me dirigió una mirada aguda. No particularmente. ¿Cómo estuvo el tuyo? Pensé que estabas enfermo. Me siento mejor. Pasé un tiempo organizando nuestras finanzas. ¿Sabías que hemos gastado casi $3.000 en restaurantes en los últimos 4 meses? ¿En serio? Realmente no llevo la cuenta de esas cosas. Noté que hay varios lugares que no reconozco. Chez Lauron, de Riverside Grill, Marellos. Lugares agradables. El tenedor de yesa se detuvo a medio camino de su boca. He tenido muchos almuerzos de negocios últimamente, ¿de acuerdo? Con clientes y colegas. Alguien que yo conozca. Reed, ¿de qué se trata todo esto? Estás actuando de manera extraña. Le sonreí, sintiendo la expresión ajena en mi rostro. Solo me interesa tu trabajo. Ya nunca hablas de ello. No hay nada de qué hablar. Es solo trabajo. Por supuesto. Comimos en silencio por un rato, y observé a mi esposa cuidadosamente. Estaba nerviosa, picoteando su comida y revisando su teléfono cada pocos minutos. Cuando vibró con un mensaje de texto, lo agarró rápidamente y lo apartó de mí. ¿Es importante?, pregunté. Solo cosas del trabajo. A las 7 de la noche, algunos de nosotros tenemos trabajos exigentes, Reed. El comentario estaba diseñado para herir, una referencia a la tensión constante sobre nuestras diferentes trayectorias profesionales. Yesa siempre se había sentido frustrada de que yo me conformara con mi trabajo municipal en lugar de perseguir algo más lucrativo en el sector privado. Tienes razón, le dije. Algunos sí los tienen. Después de la cena, me retiré a mi oficina en casa mientras Yesa veía la televisión en la sala de estar. Podía escucharla hablando en voz baja por teléfono, con la voz demasiado baja para que pudiera entender las palabras, pero el tono era inequívocamente íntimo. Abrí mi computadora portátil y comencé a documentar todo lo que había aprendido, creando una línea de tiempo de la aventura con pruebas de respaldo. Registros bancarios, registros telefónicos, recibos de restaurantes, todo organizado con el mismo enfoque metódico que usaba para la resolución de problemas del sistema. Mientras trabajaba, me di cuenta de que ya no estaba enojado. La rabia al rojo vivo que había sentido en el centro comunitario se había enfriado para convertirse en algo más enfocado, con más propósito. Yesa había tomado su decisión, y ahora yo iba a tomar la mía. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. La abogada Sarah Michey tenía el tipo de actitud sensata que inspiraba confianza. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, en uno de los pocos edificios que no se había rendido ante la decadencia urbana, y se especializaba en derecho de familia, con lo que su sitio web llamaba un enfoque en la protección de los intereses del cliente. Señor Trener, he revisado los materiales que envió. Ha sido muy exhaustivo. Extendió los documentos impresos sobre su escritorio. Extractos bancarios, registros telefónicos, fotografías de la fiesta de aniversario que Maddie había tomado discretamente. La evidencia de la aventura de mi esposa expuesta en blanco y negro. ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, tiene motivos para un divorcio por culpa, lo que podría jugar a su favor con respecto a la distribución de bienes. La evidencia documentada de adulterio es bastante convincente. ¿Y si sigo esa ruta? Su esposa probablemente lo impugnaría, lo que significa un proceso más largo y costoso. Pero dada la solidez de sus pruebas, probablemente llegaría a un acuerdo en lugar de ir a juicio. Asentí, asimilando esta información. ¿Qué pasa con los bienes conjuntos? La casa, las cuentas de ahorro, los fondos de jubilación. Todo eso estaría sujeto a una distribución equitativa. Sin embargo, si puede demostrar que los fondos conyugales se usaron para mantener la aventura, eso podría considerarse disipación de bienes conyugales. Disipación de bienes conyugales. Usar dinero conjunto para propósitos que no benefician al matrimonio, esas facturas de restaurantes, por ejemplo. Si su esposa estaba usando fondos matrimoniales para agasajar a su amante, ese es dinero que debería serle acreditado a usted en el acuerdo final.
Salí de la oficina de la abogada con una clara comprensión de mi posición legal y un plan para avanzar. Pero primero, necesitaba reunir más pruebas. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Salí temprano del trabajo y conduje hasta el edificio de oficinas de Yesa. La empresa de consultoría donde trabajaba ocupaba 3 pisos de una torre de cristal que se había construido durante el último auge económico de la ciudad en la década de 1990. Estacioné cruzando la calle y esperé. A las 5:30, los empleados comenzaron a salir del edificio. Vi el cabello rubio de Yesa y observé cómo caminaba sola hacia su auto. Salió del garaje de estacionamiento y giró a la izquierda, alejándose de nuestra casa. La seguí a distancia, sintiéndome como un personaje de una mala película, pero incapaz de detenerme. El auto de Yesa serpenteó por el centro de la ciudad y se adentró en el distrito de Riverside, donde viejos almacenes se habían convertido en condominios de lujo y restaurantes de moda. Se estacionó afuera de Marellos, uno de los restaurantes de nuestros estados de cuenta de tarjetas de crédito. A través de la ventana, pude ver a Liam Mayeri esperando en una mesa para 2. Me senté en mi camioneta y los observé cenar, su lenguaje corporal era íntimo y cómodo. Se tomaban de las manos sobre la mesa, compartían comida de sus respectivos platos y se reían de chistes privados. Era el tipo de afecto fácil que Yesa y yo alguna vez compartimos cuando recién empezábamos a salir. Cuando salieron del restaurante, caminaron juntos hacia el BMW de Liam. Yesa se subió al asiento del pasajero y condujeron hasta un complejo de condominios que reconocí como Riverside Towers, el edificio residencial más caro de la ciudad. Esperé en el estacionamiento durante 2 horas. Yesa no volvió a salir. El viaje a casa fue surrealista. Seguía esperando sentirme devastado, traicionado, desconsolado. En cambio, me sentía extrañamente distante, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. Para cuando entré en mi camino de entrada, había tomado otra decisión. Yesa llegó a casa a las 11:30 con una historia elaborada sobre una emergencia laboral que la había obligado a quedarse hasta tarde en la oficina. Escuché sin hacer comentarios, asintiendo en los lugares apropiados, e incluso expresando compasión por su día estresante. «Estás siendo muy comprensivo», dijo ella, estudiando mi rostro con recelo. «Intento apoyar tu carrera. Eso es nuevo. La gente cambia». Durante la semana siguiente, establecí una rutina. Iba al trabajo, realizaba mi labor con eficiencia mecánica y pasaba mis horas de almuerzo realizando vigilancia sobre la aventura de mi esposa. Documenté sus reuniones, los fotografié juntos y construí un registro completo de su relación. Lo que me sorprendió fue lo descuidados que se habían vuelto. Se encontraban en lugares públicos, mostraban afecto físico donde cualquiera pudiera verlos y no hacían ningún esfuerzo por ocultar su conexión. Era como si se hubieran convencido a sí mismos de que su secreto estaba a salvo porque yo era demasiado despistado o demasiado débil para hacer algo al respecto. Estaban equivocados en ambas cosas. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche cuando Yesa anunció que pasaría el fin de semana en un retiro de trabajo en Pittsburgh. Hizo una maleta con ropa que yo nunca había visto antes. Atuendos caros que debían provenir de ese misterioso viaje de compras. «Es una actividad de integración de equipos», explicó. «Ejercicios de confianza y planificación estratégica». «Muy aburrido». «Suena importante». «Lo es. Esto realmente podría ayudar al avance de mi carrera». La ayudé a llevar su bolso al auto y la besé para despedirme, interpretando el papel del marido comprensivo. Luego la vi alejarse para pasar el fin de semana con su amante. Esa noche, llamé a Maddie. «¿Cómo lo llevas?», preguntó. «Mejor de lo esperado. Quería agradecerte por lo que hiciste en la fiesta. Odié tener que mostrarte eso, pero no podía dejar que continuara sin que lo supieras». «¿Cuánto tiempo lo ha sabido todo el mundo?». Hubo una pausa. «¿Cuánto tiempo, Maddie?». «Un par de meses, tal vez más. La gente los ha visto juntos por la ciudad, y nadie pensó en decírmelo. No estábamos seguros de cómo. Y sinceramente, algunas personas pensaron que ya lo sabías y estabas eligiendo ignorarlo». La idea de que había sido el tema de conversaciones susurradas y miradas de lástima durante meses añadió otra capa a mi humillación. Había sido el marido ingenuo,
el último en enterarse, el objeto de los chismes y la especulación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Maddie. Me voy a encargar de ello. Por favor, no hagas ninguna estupidez. No te preocupes. Voy a ser muy inteligente al respecto. El lunes por la mañana, implementé la primera fase de mi plan. Visité nuestro banco y retiré la mitad del dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, depositándolo en una nueva cuenta solo a mi nombre. Legalmente, tenía derecho a este dinero y evitaría que Jessa vaciara la cuenta si sospechaba que yo la había descubierto. A continuación, cambié el beneficiario de mi póliza de seguro de vida y mi cuenta de jubilación, eliminando a Jessa y nombrando a Maddie en su lugar. Nuevamente, algo perfectamente legal y que debería haber hecho meses atrás. Luego hice algo que me dio más satisfacción de la que probablemente debería. Eliminé a Jessa de mi plan de seguro médico. Podía obtener cobertura a través de su propio empleador, pero le costaría significativamente más dinero. Cuando Jessa regresó de su retiro de trabajo el domingo por la noche, resplandecía con un tipo de felicidad que no le había visto en años. Habló sobre los ejercicios de integración y las sesiones de planificación estratégica con un entusiasmo que habría sido convincente si no hubiera sabido que había pasado el fin de semana en la cama con Liam Mayerie. Parece que fue muy productivo, le dije. Me engañaste. Me traicionaste. Destruiste nuestra familia. Sí. Te engañé. Y tú tienes la culpa. Nunca estuviste ahí para mí. Nos vamos a divorciar. No te llevarás nada. La casa es mía. El dinero es mío. Vivirás en la calle. ¿Qué? ¿Quieres saber con quién te engañé? Con tu jefe. Él sí es un hombre de verdad. Estás acabado. Me aseguraré de que no obtengas nada. ¿Me escuchas? Nada. No necesito tu dinero. Te dejo por él. Es el doble de hombre que tú. ¿Y sabes qué más? Realmente lo fue. Siento que ahora tengo una visión mucho más clara de mi futuro. Eso es maravilloso. Me alegro por ti. Me dirigió una mirada extraña, como si mi apoyo fuera de algún modo sospechoso, lo cual era cierto. El martes, ella descubrió los cambios en nuestra cuenta bancaria. ¿Qué le pasó a nuestros ahorros? Levanté la vista de mi computadora portátil, donde estaba trabajando en un problema de seguridad de red particularmente complejo. ¿A qué te refieres? Desapareció la mitad del dinero. Lo moví a una cuenta separada. Pensé que sería más seguro diversificar nuestros fondos. Lo moviste sin consultarlo conmigo. Has estado tan ocupada con el trabajo últimamente. No quería molestarte con detalles financieros. Ese es nuestro dinero, Red. No puedes simplemente moverlo sin decirme nada. En realidad, sí puedo. Es una cuenta conjunta, lo que significa que cualquiera de los dos tiene acceso total a los fondos. Me miró fijamente y pude ver los engranajes girando en su cabeza. Por primera vez, se preguntaba si yo sabía más de lo que aparentaba. Quiero que lo devuelvas. ¿Por qué? Porque es nuestro dinero. Y lo sigue siendo. Solo está en una cuenta diferente. ¿Qué te pasa? Has estado actuando de forma extraña durante semanas. Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. ¿Extraña? ¿Cómo? Diferente. Distante. Como si estuvieras planeando algo. No estoy planeando nada, Jessa. Solo intento ser más responsable con nuestras finanzas tomando decisiones unilaterales como las que tú has estado tomando con tu carrera. El comentario dio en el blanco. El rostro de Jessa enrojeció y se apartó de mí. Eso es diferente. ¿Lo es? Mis decisiones profesionales no te afectan directamente. No lo hacen. No respondió, pero pude ver la tensión en sus hombros. Por primera vez desde que descubrí su aventura, Jessa estaba preocupada. Empezaba a darse cuenta de que el marido al que había dado por sentado podría no ser tan pasivo como había asumido. Esa noche, la escuché hablando por teléfono en el baño, con la voz baja y urgente. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Estaba asustada. ¿Bien? Debería estarlo.
La llamada llegó un jueves por la mañana mientras yo estaba depurando un problema de red que había estado afectando el sistema de gestión de tráfico de la ciudad. Reconocí el número. Era una de las amigas del trabajo de Jessa, una mujer llamada Tiffany, que siempre me había tratado como un accesorio inconveniente en la vida social de mi esposa. Red, soy Tiffany. Creo que tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que le estás haciendo a Jessa. Me recliné en mi silla, intrigado. Este era un acontecimiento inesperado. No estoy seguro de a qué te refieres. La cuenta bancaria, el seguro, la forma en que has estado actuando. Jessa está realmente molesta. ¿Está molesta por nuestra planificación financiera? No te hagas el tonto, Red. Sabemos que lo sabes. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Finalmente, alguien estaba reconociendo al elefante en la habitación. ¿Saber qué, exactamente? Sobre Liam. ¿Qué pasa con Liam? Mira, lo entiendo. Estás herido, pero castigar a Jessa financieramente no va a solucionar nada. Casi me eché a reír ante tal audacia. ¿Castigarla, mover dinero, cancelar su seguro? Es mezquino y vengativo. Tiffany, llevo 6 años casado con Jessa. En ese tiempo, he pagado la mayoría de nuestras facturas. He cubierto sus préstamos estudiantiles y he apoyado sus cambios de carrera. El dinero que moví es dinero que yo gané. El seguro que cancelé era una cobertura que yo le estaba proporcionando. ¿Cómo exactamente es eso un castigo? Porque lo estás haciendo para herirla. No, lo estoy haciendo para protegerme. Hubo una pausa. Jessa cometió un error. Pero eso no tiene por qué acabar con su matrimonio. La gente supera estas cosas. ¿Lo hacen? Si realmente la amaras, intentarías luchar por ella en lugar de jugar a estos juegos. Interesante perspectiva. ¿Sabe Liam que Jessa está casada? Por supuesto que lo sabe. Y no tiene problema con eso. Es complicado. Seguro que lo es. Dime, Tiffany, ¿cuánto tiempo llevas ayudando a mi esposa a engañarme? Yo no la he estado ayudando a hacer nada. ¿En serio? Porque parece que sabes muchísimo sobre su relación con Liam. Has estado encubriéndola, inventando excusas, ayudándola a crear coartadas. El silencio se prolongó lo suficiente como para darme mi respuesta. Jessa es mi amiga, dijo Tiffany finalmente. La apoyo, incluso cuando está destruyendo su matrimonio. Su matrimonio ya estaba en problemas. Liam solo la ayudó a darse cuenta de que se merece algo mejor. El comentario estaba diseñado para herir, pero en cambio me aclaró algo. No se trataba solo de una aventura. Se trataba de un grupo de personas que habían decidido que yo no era lo suficientemente bueno para Jessa y la habían estado animando activamente a encontrar a alguien más. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que un tipo que se conforma con arreglar computadoras para la ciudad por el resto de su vida? ¿Mejor que alguien que no tiene ambición, ni impulso para mejorar? Ya veo. Y Liam representa la mejora. Liam es exitoso. Va a llegar lejos. Vende bienes raíces en una ciudad en decadencia. Tiffany, no es exactamente Donald Trump. Al menos está intentando construir algo. ¿Qué estás construyendo tú, Red? La pregunta dolió porque tocó inseguridades que yo había estado acarreando durante años. Mientras mis amigos de la universidad se habían mudado a ciudades más grandes y habían ascendido en la escala corporativa, yo me había quedado en mi ciudad natal, contento con un trabajo estable y una vida tranquila. Había pensado que Jessa compartía esa visión. Aparentemente, me había equivocado. Estoy construyendo una vida, dije. O al menos lo estaba. No es demasiado tarde para cambiar. Aún podrías luchar por ella. ¿Por qué querría luchar por alguien que no quiere que luchen por ella? Porque eso es lo que hace la gente cuando ama a alguien. No, Tiffany. Eso es lo que hace la gente cuando está desesperada. Y yo no estoy desesperado. Colgué y me quedé sentado en mi oficina, procesando la conversación. Había confirmado lo que yo sospechaba. La aventura de Jessa no era un momento de debilidad o un error. Era una decisión deliberada,
apoyada y alentada por sus amigas que me veían como un obstáculo para su felicidad. La revelación fue liberadora. Me había estado cuestionando a mí mismo, preguntándome si había fallado como esposo, si había algo que podría haber hecho de manera diferente. Ahora, comprendía que esto no se trataba de mis defectos. Esto se trataba de que Jessa había decidido que quería una vida diferente y era demasiado cobarde para poner fin a nuestro matrimonio antes de perseguirla. Esa noche, la estaba esperando cuando Jessa llegó a casa del trabajo. Parecía nerviosa, probablemente porque Tiffany le había advertido sobre nuestra conversación. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Sobre nuestro matrimonio». «¿Qué pasa con eso, Red? Sé que sabes lo de Liam». Finalmente, después de semanas de mentiras y evasivas, estaba lista para tener una conversación honesta. «¿Qué pasa con Liam?» «Sobre mi relación con él». «¿Qué tipo de relación?» Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas en el regazo como una colegiala llamada a la oficina del director. «Nos hemos estado viendo». «¿Viéndose cómo?» «Reed, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Solo intento entenderlo». «¿Son amigos? ¿Socios de negocios? ¿Cuál es exactamente tu relación con Liam?» «Estamos involucrados». «¿Involucrados? ¿Cómo?» «Románticamente». «Entonces, estás teniendo una aventura». La palabra quedó suspendida entre nosotros como una presencia física. Jessa se estremeció como si la hubiera abofeteado. «No es tan simple, ¿verdad? Estás casada conmigo, pero estás involucrada románticamente con otra persona. Esa es la definición de una aventura». «Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, Red. Solo hemos estado actuando por inercia». «Nuestro matrimonio terminó». «¿Cuándo decidimos eso?» «No lo decidimos. Simplemente pasó». «Ya veo. ¿Y cuándo ocurrió exactamente? ¿Antes o después de que empezaras a acostarte con Liam?» «¿Importa?» «A mí me importa». Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas que podrían haber sido genuinas. «No planeé que esto sucediera. Conocí a Liam en un evento de networking y simplemente conectamos. Me hace sentir viva de una manera que no he sentido en años. Y yo no. Reed, somos personas diferentes a las que éramos cuando nos casamos. Queremos cosas diferentes». «¿Qué quieres?» «Quiero sentirme emocionada por mi vida. Quiero estar con alguien que me desafíe, que me empuje a ser mejor». «¿Y Liam hace eso?» «Sí. Llevándote a restaurantes caros y comprándote lencería». Pareció sorprendida de que yo supiera sobre la lencería. «No se trata del dinero». «No, entonces, ¿de qué se trata?» «Se trata de sentirme valorada, de sentirme especial. Cuando estoy con Liam, siento que soy la persona más importante del mundo. ¿Y cuando estás conmigo?» «Cuando estoy contigo, siento que solo somos compañeros de cuarto siguiendo la corriente». La honestidad fue brutal, pero no sorprendente. Había sentido que la distancia entre nosotros crecía durante meses, pero lo había atribuido al estrés laboral y al flujo y reflujo normal de una relación a largo plazo. «Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto?» «Quiero el divorcio». Ahí estaba. Las palabras que había estado esperando, pero que de algún modo todavía no estaba preparado para escuchar. «¿Por qué quieres estar con Liam?» «Porque quiero ser feliz y no puedes ser feliz conmigo». «¿Puedes ser feliz conmigo sabiendo lo que sabes?» Era una pregunta justa. ¿Podría perdonar su aventura? ¿Podríamos reconstruir la confianza y la intimidad después de todo lo que había pasado? ¿Podría pasar el resto de mi vida preguntándome si ella estaba pensando en alguien más cuando me miraba? «No», dije. «No creo que pueda». «Entonces estamos de acuerdo». «¿Lo estamos?» «Porque parece que has estado tomando decisiones sobre nuestro matrimonio sin consultarme durante meses». «¿A qué te refieres?» «Me refiero a que decidiste que nuestro matrimonio había terminado. Decidiste tener una aventura. Y ahora has decidido que quieres un divorcio.
¿Cuándo exactamente se suponía que yo debía tener voz en alguna de estas decisiones? Reed, yo. ¿Tú qué? Estabas protegiendo mis sentimientos. Intentabas ahorrarme el dolor de saber que mi esposa había abandonado nuestro matrimonio y se estaba acostando con otro. Estaba tratando de descubrir qué era lo que quería mientras gastaba nuestro dinero en citas con tu novio y me mentía sobre emergencias en el trabajo. Nunca quise lastimarte. Pero me lastimaste. Me humillaste frente a toda mi familia. Me hiciste quedar como un tonto ante todos los que nos conocían. Me robaste meses de mi vida al dejarme pensar que teníamos un matrimonio que valía la pena salvar. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y por un momento sentí un destello de la antigua ternura que alguna vez había sentido por ella, pero pasó rápidamente, reemplazado por algo más duro y más resuelto. Lo siento, susurró. ¿Lo sientes? ¿O solo sientes que te hayan atrapado? Siento la forma en que sucedió. Debí haber sido honesta contigo desde el principio. Sí, debiste serlo, pero no lo fuiste, y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. ¿Qué significa eso? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el vecindario donde habíamos planeado criar hijos y envejecer juntos. Significa que vas a tener tu divorcio, Jessa, pero te va a costar más de lo que crees. ¿De qué estás hablando? Hablo del hecho de que tengo evidencia documentada de tu aventura. Registros bancarios, registros telefónicos, fotografías. En este estado, el adulterio afecta la distribución de los bienes. Has estado espiándome. Me he estado protegiendo. Hay una diferencia. Reed, me estás asustando. Me volví para mirarla y pude ver que estaba genuinamente asustada. Bien. Debería entender que las acciones tienen consecuencias. No te voy a lastimar, Jessa. Pero no voy a dejar que te alejes de este matrimonio con la mitad de todo por lo que he trabajado mientras gastabas nuestro dinero en tu aventura. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo justo? ¿Fue justo mentirme durante meses? ¿Fue justo humillarme en público? ¿Fue justo dejar que me enterara de tu aventura por mi hermana en lugar de tener el valor de decírmelo tú misma? No respondió, pero pude ver los engranajes girando en su cabeza. Se estaba dando cuenta de que el divorcio que había imaginado, una separación rápida y amistosa que la liberaría para estar con Liam, no iba a suceder. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero que te mudes esta noche. ¿Quieres un divorcio? Bien, pero no puedes tener tu aventura y vivir en la casa que yo estoy pagando mientras decides cuál será tu próximo movimiento. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. ¿A dónde se supone que debo ir? Estoy seguro de que Liam tiene espacio en su condominio. O puedes quedarte con Tiffany. Realmente no me importa. Estás siendo cruel. No, estoy siendo honesto. Por primera vez en meses, alguien en este matrimonio está siendo completamente honesto. Me miró fijamente durante un largo momento y pude verla tratando de encontrar algún rastro del hombre con el que se había casado, el que le habría rogado que se quedara y solucionara las cosas. Ese hombre ya no estaba. Empacaré una maleta, dijo finalmente. Lleva lo que necesites. Podemos resolver el resto después. Subió las escaleras y la escuché moverse en nuestra habitación, abriendo cajones y armarios. 20 minutos después, volvió a bajar con una maleta y el bolso de su computadora portátil. Te llamaré en unos días cuando haya resuelto mi situación de vivienda. Puedes llamar a mi abogada, Sarah Michey. Haré que te envíen su información de contacto. Reed, esto no tiene que ser así. Podemos manejar esto de forma civilizada. Tienes razón. No tenía que ser así. Pero tomaste decisiones que nos llevaron hasta aquí, y ahora ambos tenemos que vivir con ellas. Abrió la boca como para decir algo más, luego la cerró y caminó hacia la puerta. ¿Jessa? Se volvió, con la esperanza parpadeando en sus ojos. Deja tu llave. La esperanza se desvaneció. Puso la llave de la casa sobre la mesa junto a la puerta y salió a la noche, llevando su maleta hacia un futuro que había elegido sobre el que habíamos planeado juntos. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé en el repentino silencio de la casa que habíamos compartido durante 3 años.
Por primera vez desde que había entrado en ese centro comunitario y había visto a mi esposa en los brazos de otro hombre, sentí algo parecido a la paz. La peor parte había pasado. Ahora venía la parte que iba a disfrutar. 3 semanas después de que Yesa se mudara, recibí una llamada de su abogado. Richard Castellanos tenía la reputación de ser uno de los abogados de divorcios más agresivos de la ciudad, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo pretendía Yesa manejar nuestra separación. Señor Trener, represento a Jessica Robben en su proceso de divorcio. Llamo para ver si podemos llegar a un acuerdo amistoso sin litigios innecesarios. ¿Qué tenía en mente? Mi clienta está preparada para ofrecer una división equitativa del 50 al 50 de todos los bienes conyugales, y cada parte conservará sus respectivas cuentas de jubilación y bienes personales. Casi me río. Eso es generoso de su parte. Es una oferta justa que ahorraría a ambas partes importantes gastos legales. Señor Castellanos, ¿le ha explicado su clienta las circunstancias de nuestro divorcio? Ella ha indicado que el matrimonio se rompió debido a diferencias irreconciliables. Así es como lo llamó. Hubo una pausa. ¿Está sugiriendo que hay otros factores que deberíamos considerar? Estoy sugiriendo que su clienta cometió adulterio, usó fondos matrimoniales para financiar su aventura y abandonó el hogar conyugal para vivir con su amante. En Pensilvania, esos son factores relevantes en la distribución de bienes. Señor Trener, las acusaciones de adulterio pueden ser difíciles de probar y, a menudo, conducen a litigios costosos y contenciosos que no benefician a nadie. Estoy de acuerdo. Afortunadamente, no tendré que hacer acusaciones. Tengo pruebas. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Qué tipo de pruebas? El tipo que sería muy vergonzoso para su clienta si se convirtiera en parte del registro público. Ya veo. Tal vez deberíamos programar una reunión para discutir esto más a fondo. Tal vez deberíamos. La reunión tuvo lugar en la oficina de Sarah Michey la semana siguiente. Yesa llegó con su abogado y una expresión desafiante que no ocultaba del todo su nerviosismo. Había perdido peso desde que se mudó, y había ojeras oscuras bajo sus ojos que sugerían que no estaba durmiendo bien. Reed, dijo con un asentimiento. ¿Yesa? Nos sentamos el uno frente al otro en una pulida mesa de conferencias mientras nuestros abogados extendían documentos entre nosotros como si fueran planes de batalla. Mi clienta ha preparado una oferta de acuerdo integral, comenzó Castellanos, deslizando una carpeta sobre la mesa. Sarah la revisó rápidamente, con expresión neutral. Su clienta quiere el 50% del valor de la vivienda conyugal, el 50% de los ahorros conjuntos y manutención conyugal durante 2 años. Dado que ambas partes son profesionales empleados con ingresos similares, creemos que esto representa una división justa. Excepto por la manutención conyugal, respondió Sarah. Mi cliente no ve ninguna justificación para eso dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Sarah abrió su propia carpeta y comenzó a colocar fotografías, estados de cuenta bancarios y registros telefónicos. Las circunstancias de la aventura de 3 meses de la señora Robben con Liam Mallory, durante la cual usó aproximadamente $4,000 en fondos conyugales para restaurantes, hoteles y artículos personales que beneficiaron su relación extramatrimonial. El rostro de Yesa palideció al ver la evidencia esparcida sobre la mesa. Fotografías de ella y Liam en restaurantes, entrando en el edificio de condominios de él, besándose en estacionamientos, registros bancarios que mostraban retiros de efectivo y cargos de tarjetas de crédito, registros telefónicos que documentaban cientos de llamadas y mensajes de texto. Esto es una invasión a la privacidad, dijo Castellanos, pero su voz carecía de convicción. Esto es documentación de disipación de bienes conyugales y adulterio, respondió Sarah. Todo obtenido legalmente y admisible en un tribunal. ¿Qué quieres? Preguntó Yesa, hablándome directamente a mí por primera vez. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Reed, por favor. No podemos simplemente terminar con esto sin destruirnos mutuamente. Debiste haber pensado en eso antes de decidir destruir nuestro matrimonio. Cometí un error. Tomaste una decisión. Múltiples decisiones a lo largo de varios meses. Elegiste mentirme, engañarme, humillarme y desperdiciar nuestro dinero en tu aventura. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Castellanos se inclinó hacia adelante.
¿Qué proponen? Sara deslizó otro documento sobre la mesa. El señor Trener se queda con la casa y asume toda la responsabilidad de la hipoteca. La señora Robben se queda con su auto y sus pertenencias personales. Dividen los ahorros conjuntos restantes al 50/50 menos los $4.000 que la señora Robben gastó en su aventura, los cuales serán acreditados al señor Trener. Sin manutención conyugal para ninguna de las partes. Eso es ridículo, dijo Yesa. Tengo derechos a la mitad de todo lo que construimos juntos. Perdiste esos derechos cuando decidiste construir algo con alguien más, respondí. No aceptaré esto. Entonces iremos a juicio, dijo Sara con calma. Donde toda esta evidencia formará parte del registro público. Su aventura, sus mentiras, su mala conducta financiera, todo a disposición de cualquiera que quiera buscarlo. Observé cómo Yesa procesaba esta información. Era ambiciosa, consciente de su imagen y estaba construyendo una carrera en recursos humanos donde la reputación importaba. Un juicio de divorcio público que presentara evidencia detallada de su aventura la perseguiría durante años. Necesito discutir esto con mi clienta, dijo Castellanos. Por supuesto. Tienen 48 horas para responder. Después de que se fueron, me senté en la oficina de Sara sintiendo algo que no había experimentado en meses, satisfacción. ¿Cómo crees que responderán?, pregunté. Aceptarán el trato. Ella no puede permitirse que esto vaya a juicio. Y si no lo hacen, entonces la destruiremos en el tribunal y probablemente obtendremos un acuerdo aún mejor. Esa noche, conduje por la ciudad donde había pasado toda mi vida adulta, viéndola con ojos nuevos. Las fábricas abandonadas y los escaparates vacíos que alguna vez me habían deprimido, ahora parecían oportunidades. Los vecindarios tranquilos y los rostros familiares que alguna vez se sintieron limitantes, ahora se sentían como un hogar. Había pasado años escuchando a Yesa quejarse de nuestra vida aquí, de mi falta de ambición, del pequeño alcance de mis sueños. Había empezado a creer que ella tenía razón, que me estaba conformando con menos de lo que merecía. Ahora entendía que ella era quien se estaba conformando. Había cambiado un matrimonio basado en el amor y la colaboración por una aventura basada en la emoción y el estatus. Había renunciado a un hombre que habría hecho cualquier cosa por ella, por uno que se estaba acostando con una mujer casada. Mi teléfono sonó mientras me estacionaba en mi entrada. Era Maddie. ¿Cómo te fue en la reunión? Mejor de lo esperado. Creo que esto terminará pronto. ¿Cómo lo llevas? Sinceramente, mejor de lo que pensé. Siento que finalmente estoy viendo las cosas con claridad por primera vez en meses. ¿Te arrepientes de algo? Consideré la pregunta mientras miraba la casa que Yesa y yo habíamos comprado juntos, donde habíamos planeado construir una vida. Hacía 3 semanas, se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Esa noche, se sentía como un nuevo comienzo. No, dije. 0 arrepentimientos. La llamada de Castellanos llegó la tarde siguiente. Mi clienta acepta su oferta de acuerdo con una modificación. Quiere quedarse con la vajilla de porcelana de su abuela. ¿Hecho? También quería que le preguntara si estaría dispuesto a firmar un acuerdo de confidencialidad con respecto a las circunstancias del divorcio. Casi me río. Incluso en la derrota, Yesa intentaba controlar la narrativa. No. Está dispuesta a ofrecer una compensación adicional. Señor Castellanos, su clienta me engañó, me mintió y me humilló frente a mi familia y amigos. No voy a ayudarla a ocultar la verdad sobre lo que hizo. Entiendo su posición, pero... sin acuerdo de confidencialidad. Si le preocupa que la gente sepa lo que hizo, debió haberlo pensado antes de hacerlo. 2 semanas después, me senté en la sala de conferencias de un tribunal y firmé los papeles que ponían fin oficialmente a mi matrimonio. Yesa estaba allí, luciendo pequeña y derrotada, con una firma temblorosa en los documentos que remodelarían ambas de nuestras vidas. Reed, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Quiero que sepas que nunca quise que las cosas terminaran así. ¿Cómo querías que terminaran? No lo sé. Solo pensé. Esperaba que pudiéramos encontrar una manera de ser felices. Pudimos haber sido felices, Yesa. Fuimos felices por un tiempo, pero tú decidiste que eso no era suficiente.
Lo sé. Lo sé. Cometí errores. Tomaste decisiones. Y ahora tienes que vivir con ellas. Ella asintió, con las lágrimas corriendo por su rostro. Espero que encuentres a alguien que te haga feliz. Espero que descubras lo que realmente significa la felicidad. Salí del tribunal como un hombre soltero por primera vez en 6 años, sin llevar nada más que las llaves de mi auto y una sensación de conclusión que no había sentido en meses. Esa noche, llamé a mis padres. ¿Cómo estás, hijo?, preguntó mi padre. Estoy bien, papá. Realmente bien. Estamos orgullosos de ti por cómo manejaste esto. No debió ser fácil. No lo fue, pero era necesario. ¿Qué sigue? Miré alrededor de la casa que ahora era completamente mía, pensando en las posibilidades que se extendían ante mí. Voy a vivir mi vida en mis propios términos por un tiempo. A ver qué se siente. Suena a un buen plan. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba emocionado por el futuro. No porque estuviera planeando una venganza o conspirando contra mi exesposa, sino porque finalmente era libre de descubrir quién era cuando no estaba intentando ser el hombre que alguien más quería que fuera. Jess había tenido razón en una cosa. Queríamos cosas diferentes. Ella quería emoción, estatus y la emoción del cambio constante. Yo quería estabilidad, lealtad y la profunda satisfacción de construir algo que perdurara. Ella había elegido su camino, y ahora yo era libre de elegir el mío. 6 meses después, me enteré por conocidos en común de que Jessa y Liam habían terminado. Aparentemente, la emoción de su aventura no se había trasladado bien a la realidad de una relación verdadera. Se había mudado a Pittsburgh para aceptar un trabajo en una empresa más grande, comenzando de nuevo en una ciudad donde nadie sabía de su matrimonio fallido. No sentí ninguna satisfacción por su desgracia, ninguna reivindicación por el fracaso de la relación que había elegido sobre nuestro matrimonio. Para entonces, estaba demasiado ocupado construyendo mi nueva vida como para pasar mucho tiempo pensando en la antigua. Había comenzado un negocio de consultoría, ayudando a pequeños municipios a mejorar su infraestructura de TI. El trabajo era desafiante y gratificante, y estaba ganando más dinero que nunca como empleado municipal. También había empezado a salir con otras personas de nuevo, con cuidado y de manera selectiva, buscando a alguien que compartiera mis valores en lugar de alguien que me hiciera cuestionarlos. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino pacífica. La había redecorado, eliminando los rastros de mi vida con Jessa y creando algo que era enteramente mío. La habitación de invitados se había convertido en una oficina en casa, y había convertido el sótano en un taller donde restauraba computadoras antiguas en mi tiempo libre. No era la vida que había planeado, pero era una buena vida. Más importante aún, era mi vida, construida bajo mis propios términos con mis prioridades y mis valores en el centro. A veces, a altas horas de la noche, pensaba en el hombre que había sido cuando estaba casado con Jessa, inseguro, siempre pidiendo disculpas, constantemente tratando de demostrar que era digno de su amor. Ese hombre ahora se sentía como un extraño para mí. Alguien a quien había conocido brevemente pero que nunca había llegado a comprender realmente. No lo extrañaba a él, y no la extrañaba a ella. Lo que había encontrado en su lugar era algo que nunca me había esperado, la profunda satisfacción de ser exactamente quien era sin disculpas ni compromisos. Había sido necesaria la destrucción de mi matrimonio para enseñarme que la relación más importante que tendría en la vida sería la que tenía conmigo mismo. Al final, Jessa me había hecho un favor. Me había obligado a elegir entre la cómoda mentira de nuestro matrimonio fallido y la difícil verdad de quién era yo realmente. Había elegido la verdad, y me había hecho libre.